Hermanos, el Señor los bendiga. Es un placer estar con ustedes una vez más. Antes de iniciar les pido, vamos a orar para darle la bienvenida al Señor en este tiempo, y que sea un tiempo que no sea nuestras fuerzas, sino que realmente Dios pueda guiarnos durante este estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, vengo delante de ti junto a mis hermanos o a toda persona que esté, Señor, en este momento conectada, Señor, a este tiempo. Te pido, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, que tú puedas guiarnos, que tú puedas, Señor, hablarnos a través de tu palabra, y que tú puedas, Señor, tomar control de este tiempo, Señor. Que no sea, Señor, mi capacidad humana, Señor, que no sea mi mente, Señor, sino que sea, Señor, tu Espíritu guiando cada palabra, Señor, en este momento. Que no solamente, Señor, las personas que están viendo este video sean edificadas, sino que también yo sea edificado, y que también yo sea tocado por el Espíritu Santo, mientras leo tu palabra, mientras comparto tu palabra, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que sé que tu palabra nunca regresa vacía, y te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, tomes el control y seas tú, Señor, el centro de este tiempo. Sé tú, Señor, el centro, porque la Biblia dice que donde están dos o más reunidos en tu nombre, tú prometiste estar allí en medio de ellos. Así que sabemos que tú estás aquí presente con nosotros. Permite que tu palabra sea esparcida, Señor, y que otros, Señor, sean bendecidos con el poder de tu palabra. El día de hoy vamos a ver Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 15. Así que les voy a pedir que, que puedan abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, del verso 1 al verso 15. Recuerden, si no quieren ir buscando todos los textos, solamente trate de enfocarse en lo que yo voy a decir, y al final yo les voy a decir de este video cómo van a poder descargar. Esta vez no lo he puesto en la descripción, pero les voy a decir de dónde van a poder descargar el PDF de hoy, y luego les voy a decir qué es lo que les quiero proponer como un proyecto de este curso online que estamos teniendo, por lo menos esperamos, durante este mes de abril. Y bueno, dependiendo cómo se van dando las cosas, pero es la idea. Y luego les voy a decir qué proyecto tengo para compartir con ustedes, y que juntos podamos hacer algo interesante que nos permita que como creyentes podamos producir algo y ser parte del cambio, ¿no? Así que les voy a proponer algo interesante al final, pero como les digo, van a tener el material de cada uno de los detalles que voy a mencionar hoy. Esa es la razón por la que los estoy escribiendo, para que todo lo que yo diga sea igual a lo que tú vas a descargar, y así podamos estar acordes a ir a la par como un equipo, ¿verdad? Bien, el día de hoy quiero empezar, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 1, del verso 1 al verso 15. Vamos a empezar. Empecemos con el versículo 1. Dice Pablo así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Quiero empezar por ahí. Lo interesante del versículo 1 al versículo 7, que es mayormente, podríamos decir, los versículos más fuertes, ¿no? más importantes. No es que los demás no sean importantes, pero hasta el versículo 7 nos va a dar una idea de cuál fue el motivo, o sea, la fuerza motriz, por así decirlo, que lo que impulsó al apóstol Pablo a escribir el libro de Romanos. Así que yo quiero que también, al igual que el apóstol Pablo, y conforme vayamos viendo los versículos 1 hasta el 7, tú vayas preguntándote si tú tienes esa misma motivación que Pablo tuvo para escribir el libro. Pregúntate a ti mismo lo que estamos hablando ahorita. Si Pablo tuvo tal motivación, ¿yo también la tengo para compartir el evangelio? Vamos a ir leyendo esto. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, apartado para el evangelio de Dios. Esto es interesante. Primero vemos ahí que Pablo, como ayer mencioné, pues es su nombre Pablo, no, él antes de ser creyente, de convertirse, usaba el nombre de Saulo de Tarso,
pero ahora va a usar el nombre Pablo, ¿no? Este nombre griego significaba enano, ¿no? Bueno, no sabemos si realmente tenga algo que ver con su estatura, ¿no? Aunque, como mencionamos ayer, este documento del siglo I menciona un poco los rasgos de Pablo. No sabemos si es por eso, pero algunos historiadores asumen que el apóstol Pablo debe haber tenido 3 nombres. Generalmente aquellos que tenían ciudadanía romana tenían 3 nombres, ¿no? Así que en este caso le está mencionando su nombre Pablo, que significa enano, ¿no? Su nombre griego, ¿no? Y luego dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a ver en este texto que aparentemente es simple y sencillo y que podríamos leerlo y pasar por alto y decir, bueno, Pablo, siervo de Jesucristo, ya sé que es un siervo, ya sé que era apóstol y ya sé que va a predicar el evangelio. Aparentemente es un texto sencillo, pero vamos a desmenuzarlo, vamos a analizar este texto y de eso se trata este curso. Esa es la razón por la cual quiero compartir este curso contigo, para que junto conmigo, aquellos que ya lo saben hacer, sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que es algo satisfactorio poder analizar un texto bíblico de esa manera. Y para aquellos que nunca lo han hecho, que nunca han desmenuzado, analizado cada versículo, texto por texto, palabra por palabra, creo que esta es la oportunidad de que podamos hacerlo juntos, y te voy a ir dando algunas herramientas que te van a ayudar en tu estudio bíblico. Entonces, aquí dice Pablo, siervo de Jesucristo. Hay que analizar esta palabra siervo. Aquí la palabra siervo es la palabra griega doulos. Ahora, esta palabra era una palabra común en el Nuevo Testamento para referirnos a un siervo o a un esclavo. Lo interesante es que el enfoque de doulos en el griego, en la mente griega, ¿verdad?, era el enfoque de un esclavo que hacía algo para su amo de forma involuntaria, o sea, de forma obligada, ¿no? Tal como lo haría un esclavo. Lo hacías porque, bueno, porque tengo que hacerlo, porque soy un esclavo y él es mi amo, él es mi dueño, él me compró, ¿verdad? Y por lo tanto, yo lo tengo que hacer. Entonces, esa era la mente griega de la palabra doulos. Sin embargo, Pablo en este texto va a elevar este término griego doulos a la mente hebrea, ¿no? Para la mente hebrea, este término, prácticamente estamos hablando de alguien no que hace las cosas de forma involuntaria, sino alguien que hace las cosas con voluntad, o sea, voluntariamente, porque le nace hacerlo, ¿verdad? Porque ama y respeta a su amo, a su Señor, porque ama y respeta a su Señor. Entonces Pablo está diciendo, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Quiere decir que yo sirvo a Jesucristo de voluntad, con amor y por respeto a Él, ¿no? Dice, llamado a ser apóstol. Esto es interesante porque las cartas de Pablo, él siempre se presenta como un apóstol, puesto que esta palabra apóstol le da autoridad. Cuando él escribe esta carta o cualquiera de sus cartas, él se presenta como apóstol y como siervo de Jesucristo. Ya que la palabra siervo no solamente significa y se identifica como alguien que está sirviendo a Jesús de manera voluntaria porque lo ama y porque tiene una relación personal con Él, sino que ahora también está dando a notar su autoridad. Te está diciendo, lo que yo voy a escribir lo escribo como apóstol porque tengo esa autoridad. Ahora, la palabra apóstol es una palabra griega que es apostolo, significa uno que es enviado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? ¿Qué implicaba la palabra apóstol? Nosotros estamos leyendo la palabra apóstol y decimos, bueno, apóstol, ok, bueno, Dios eligió apóstol, entonces nuestra mente recuerda a Mateo, a Pedro, a Juan, pero ¿qué implicaba que él se llamara apóstol? Pues que él se llamara apóstol significaba que Dios le había dado, o sea, que le había sido dado un poder para poder hacer milagros, ¿no? Eso lo vemos en Mateo capítulo 10, verso 1. Esos textos los van a tener ahí. Y que también le había sido dada autoridad para representar a Cristo. Él tenía esa autoridad como un representante legal de Cristo. También la enseñanza de él era fundamento de la iglesia. Por eso en Efesios 2:20 se habla de que nosotros debemos crecer, dice, en el conocimiento de Cristo, que es el fundamento, dice, de los apóstoles. Yo voy a leer ese texto, quiero leerlo junto con ustedes.
Efesios capítulo 2, verso 20, lo voy a leer junto con ustedes, y el texto dice lo siguiente, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pero Efesios capítulo 2, verso 20, el mismo apóstol Pablo nos manda a edificar sobre el fundamento de los apóstoles, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que no solamente Pablo está diciendo que al él llamarse apóstol, está diciendo que le ha sido dada autoridad para hacer milagros, está diciendo que él es un representante legal de Jesucristo, está diciendo de que prácticamente las enseñanzas de él son ese fundamento para la iglesia, y también está diciendo que Pablo prácticamente no ha sido puesto en esa posición, sino que al ser un siervo de Jesucristo, quien lo ha puesto en esa posición de autoridad ha sido el mismo Cristo. Esa es la razón por la cual prácticamente él se presenta como un apóstol, para poder dar a notar su autoridad espiritual, para poder decir todo lo que va a decir en los siguientes versículos. Entonces, hasta ahí podemos ver eso es interesante, y podemos ver ahí ahora que dice Pablo, dice siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No voy a entrar ahorita más que en el siguiente término, que es el término evangelio, pero quiero hacer una pequeña explicación del término apartado, ¿ok? No voy a entrar a cosas más complicadas por el momento, lo vamos a ver después, pero sí quiero por lo menos acotar de que Dios ya lo había escogido para esta labor. Dios ya tenía un plan para Pablo, Dios ya había separado a Pablo para esta labor específica, y esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo soy un siervo de Jesucristo, soy un doulos, está diciendo, yo soy un siervo que sirvo a Jesús voluntariamente por mi amor y mi respeto hacia Él. Ahora yo te pregunto, ¿tú y yo podemos decir lo mismo? Yo, Juan Manuel, soy un siervo de Jesús porque sirvo a Jesús, porque lo respeto y lo amo. ¿Lo sirves a Jesús de manera voluntaria? ¿O sirves a Jesús de manera involuntaria? Porque simplemente tienes que hacerlo. Esto es algo interesante. Y luego dice, yo he sido apartado. O sea, Jesús me separó para esta labor, para yo poder hacer lo que tengo que hacer. Y dice, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Esto es interesante. Cuando leas las notas que vas a descargar, te vas a dar cuenta que la palabra griega ahí es la palabra evangelión. Esta palabra griega significa buenas nuevas o buena noticia, ¿no? Y fue utilizado, realmente se incorporó, se utilizó para el culto al emperador. El heraldo municipal, o sea, aquel que daba las noticias, empleaba esta palabra para poder dar a conocer noticias o algo que había sucedido bueno con el emperador. Por ejemplo, cuando el emperador tenía un hijo, ¿no? El heraldo salía y anunciaba a todo el pueblo y decía, el emperador ha tenido un hijo. Esa acción, ese mensaje, esa buena noticia que el heraldo tenía que comunicar al pueblo, esa buena noticia en griego se usaba en el imperio para hablar de evangelión. Y luego el apóstol Pablo utiliza esa misma palabra para hablar de que el evangelio es esa buena noticia. Y que así como los heraldos tenían que comunicar una buena noticia del Padre, y aún hasta lo utilizaban para comunicar el nacimiento de un hijo, de la misma manera, en este caso el apóstol Pablo está comunicando la buena nueva y la buena noticia de que Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros leemos el primer texto y decimos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, nosotros lo podemos leer así de manera superficial, pero ese texto es profundo. Ese texto te está diciendo, es Pablo. Vamos a parafrasear el texto, vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido de estas palabras en griego para volver a leer ese versículo. Está diciendo, yo Pablo, aquel que sirvo a Jesús de manera voluntaria, porque lo amo y lo respeto, he sido llamado a ser apóstol,
porque me ha sido dada autoridad directamente dada por Cristo para yo ser su representante legal en la tierra. Y me ha sido dado poder para hacer milagros, para poder prácticamente yo testificar del amor de Cristo, pero también lo que yo enseñe será la base y el fundamento de la iglesia, porque fui separado por Dios para esta labor, para predicar, para dar a conocer la buena noticia de que el Padre ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que está diciendo este texto. Cuando nosotros analizamos esas palabras en griego, podemos entender la profundidad de cada palabra. Entonces, Pablo estaba consciente de que había una buena noticia que él tenía que compartir, y esa buena noticia era que Dios había enviado a su Hijo Jesús para morir por nosotros en una cruz, y para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna y viva para siempre. Entonces, eso era una buena noticia. ¿Por qué era una buena noticia? Porque si a ti te dijeran que tú te dieras cuenta, como habíamos hablado en los videos anteriores, que eres pecador y que has faltado a la ley de Dios, que has faltado a los mandamientos de Dios, y te das cuenta que eres culpable delante de Dios, lo único que te queda es el infierno. Lo único que te queda es el castigo eterno. Lo único que te queda es vivir por la eternidad separado de la presencia de Dios. Pero no vas a poder gozar de esa eternidad, no vas a poder experimentar las promesas de Dios para la eternidad. Entonces, que alguien venga y te diga que existe una manera en la que, a pesar de que tú eres culpable, que existe una manera en que tú puedas escaparte de todo eso, y te dicen: hey, tengo la forma perfecta para que, a pesar de que tú eres culpable, te escapes de eso y puedas alcanzar vida eterna. Y eso es una buena noticia. Y cuando tú le preguntas y le dices: ¿cuál es esa noticia? Cuéntamela. Él te va a decir: la noticia es, o sea, el evangelión, la buena noticia es de que Dios Padre ha enviado a su Hijo. Y si tú crees en Él, y como dice Romanos, lo vamos a ver después, que si tú crees que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! Y Pablo estaba consciente que tenía que compartir esta buena noticia. Pablo estaba comprometido con esta buena noticia y sabía que tenía que esparcirla por el mundo, porque era siervo del Señor, porque era siervo de Jesús, y porque él tenía que hacerlo voluntariamente, por amor y respeto a Él. ¿Estás comprometido con esparcir el mensaje del Evangelio? Sobre todo en estos momentos que estamos pasando a nivel mundial. O a pesar de que aún Dios ha permitido que estés en cuarentena o metido en tu casa, y tienes tiempo para buscar de Dios, tienes tiempo para orar. Porque cuando estabas trabajando y estabas estudiando decías: no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Pero ahora tienes muchos, no digo que todos, pero muchos tienen el tiempo. ¿Y estás comprometido con el Evangelio de Cristo? ¿O a pesar de que tienes el tiempo, estás enfocado en otras cosas? Dios te dice: te estoy dando el tiempo para que te enfoques en mí. ¿Estás comprometido con el Evangelio voluntariamente por amor y respeto a mí, como el apóstol Pablo? ¿Estás consciente que Mateo 28 te dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura? ¿Amas mi palabra por amor a mí? Este texto es profundo. Pasemos al versículo número 2. El versículo número 2 dice lo siguiente. Dice, porque el texto dice, ¿no? Pablo, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, ¿qué cosa había prometido él? El evangelio. Dice, por eso dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, ya Dios había prometido estas buenas nuevas. Ya Dios había prometido que Jesús iba a venir. Y el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, o sea, esas eran las buenas nuevas, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Esto nos va a enseñar algo interesante. Lo importante de esto es que vamos a poder aprender no solamente el significado de cada palabra, por lo menos darle más profundidad a cada texto, cada versículo, sino que también nos va a llevar a recordar. Los que ya lo conocen van a recordar, y los que no van a aprender algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice ahí que él había prometido antes, y uno se pone a pensar y dice, ¿es que el Antiguo Testamento ya hablaba de Jesucristo? Sí. Por ejemplo, Juan 1:1 nos dice lo siguiente. Esto es interesante, ¿no? Juan, capítulo 1, verso 1, quiero leerlo con ustedes. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús estuvo desde el principio. Juan capítulo 1, verso 1, nos muestra la preexistencia de Jesucristo. O sea, Jesucristo no existió el día que nació. Jesús estuvo y existió desde siempre. Y por eso hay pruebas suficientes en el Antiguo Testamento para poder demostrar que Jesucristo existió desde siempre. Estuvo desde el comienzo de la creación, junto con el Padre y su Espíritu y el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver qué pruebas en el Antiguo Testamento nos dicen de que Jesús iba a nacer y que iba a venir al mundo. Entonces, ¿dónde están esas pruebas? Por eso aquí Pablo está diciendo que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es donde yo quiero compartir junto con ustedes qué es lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, del verso 31 al verso 34, dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Y en Isaías 7:14, también se habla del nacimiento de Jesús. Si nosotros vemos el texto, dice lo siguiente. Dice, Isaías 7:14 dice, por lo mismo, dice, por lo tanto, dice, el Señor mismo, dice, os dará, dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, dice. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y esta profecía de Isaías, capítulo 7, verso 14, fue 700 años aproximadamente antes de que Jesús naciera. Entonces, solo he mencionado dos textos para mencionar de que ya la Biblia hablaba de que Jesucristo iba a nacer. Y a eso se está refiriendo Pablo cuando dice que ya las Escrituras y los profetas habían hablado de que Jesús iba a venir. Ya habían hablado de esas buenas nuevas. Jesús no apareció de la nada. Ya el Padre había prometido su llegada. Y tenemos, miren, cuando descarguen el documento,
Yo les he colocado como unas 25 versículos del Antiguo Testamento que hablaban de que Jesús iba a venir, y al costado les he puesto el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Él nació de la simiente de una mujer. Está en Génesis capítulo 3, verso 15, y lo puedes ver en Gálatas 4:4. Fue descendiente de Abraham, lo dice en Génesis capítulo 12, verso 3, y lo vas a ver cumplido en Mateo capítulo 1, verso 1, en la genealogía. Dice, era de la tribu de Judá, lo vas a ver en Génesis 49:10, y lo vas a ver cumplido en Lucas 3:33. Y así les estoy poniendo varios versículos donde ustedes van a poder ver prácticamente, son bastantes versículos que yo les estoy colocando para que ustedes puedan ver todos los cumplimientos de las profecías que hablaban de la llegada del Mesías. Entonces, muy bien, ahora sigamos leyendo. ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos a leer el texto. Dice, vamos a volverlo a leer conforme a lo que estamos viendo. Dice lo siguiente, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hasta ahí ya lo hemos entendido, es Pablo, ¿verdad? Es siervo, o sea, es doulos, la palabra griega doulos, que significa alguien que está comprometido con su amo y su Señor de manera voluntaria en servirle, por amor y respeto a Él. Llamado a ser apóstol. ¿Por qué llamado a ser apóstol? Porque significa alguien que ha sido enviado, apostolos en griego. ¿Por qué? Porque Jesucristo me ha elegido y me ha dado la autoridad Él mismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo pueda poner el fundamento de la iglesia. ¿Para qué? Para que yo sea su representante legal, y aún me ha dado autoridad para yo poder hacer milagros directamente por Él. Entonces, ¿por qué? Porque fui apartado, porque fui separado por Él. ¿Para qué? Para el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Dios? La palabra evangelión significa buena noticia, buena nueva, que era poder compartir con los demás que el Rey, que Dios Todopoderoso, había enviado a su Hijo a la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero que ese mensaje que Él está compartiendo no era un mensaje nuevo, sino que Pablo está diciendo, Él ya había prometido esto antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ya lo había prometido por Isaías. Acabamos de leer los textos de Isaías. Entonces dice, lo había hablado Daniel, ¿verdad? Dice, habían prometido las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor, que era del linaje de David. Y esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque la profecía dice que era del linaje de David. Y vamos a ver por qué era importante. Aquí yo he apuntado un texto, pero antes de mencionar acerca de lo que era el linaje de David, yo quiero solo centrarme en una palabra que parece insignificante. Cuando la leemos, no la tomamos en cuenta, pero en realidad es de suma importancia. Les voy a decir por qué. Hay muchas personas que podrían dudar de la existencia de Jesús. Algunas personas se atreven, por decir así, a poner en duda la existencia de Cristo. Y piensan que es un personaje no real, que nunca existió, que es una leyenda, ¿verdad? Y como algunos sí creen que Él existió, pero ponen en duda su divinidad y ponen en duda que Él es Dios. Pero el día de hoy quiero enfocarme un poquito en que Él existió, ¿no? Y por eso dice el texto acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era. Solamente el texto, cuando Pablo dice que era, está la palabra solo era. Es como cuando tú dices, ¿no? Yo soy, tú eres, Él es, ella es, nosotros somos, ¿no? O cuando en inglés dices I am, you are, he is. El verbo to be está indicando no solo acción, está indicando prácticamente existencia. Yo existo. Él era. Entonces, el decir Él era, Pablo está diciendo, Él existió, Él fue real. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Bueno, no podemos usar la Biblia porque si no, pues podríamos decir, bueno, la Biblia tiene que decir que Jesús existió. Así que yo te he traído el día de hoy 3 historiadores
donde les aseguro que ningún historiador serio y ningún historiador profesional podría negar la existencia de los historiadores que voy a mencionar. Por lo tanto, las obras de estos historiadores existen, y por lo tanto, si estos historiadores que fueron reales y sí existieron, mencionaron la existencia de Jesús, entonces tendríamos la base suficiente histórica para demostrar que Jesús existió. El primer historiador era Tácito. Tácito dijo lo siguiente. Tácito, que fue un historiador romano, dijo: consecuentemente, para deshacerse del reporte, Nerón, menciona Nerón, adjudicó la culpa e infligió las torturas más refinadas en una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien se originó el nombre, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de sus procuradores. Este historiador romano Tácito, que todos saben que existió, está diciendo de que Cristo, bajo el reinado de Tiberio, dice, sufrió la pena capital a manos de uno de sus procuradores. Plinio el Joven, que escribió esto entre el año 100 y el año 112 después de Cristo, escribió una carta al emperador Trajano, preguntándole acerca de cómo debía conducirse hacia los cristianos y las medidas que como gobernador tomó contra ellos. Y dijo, y que además maldijeran a Cristo, dijo Plinio el Joven. Estos todos veneraron tu imagen y las efigies de los dioses, y maldijeron a Cristo, dice, ¿no? Ya que estos cristianos acostumbraban a reunirse al amanecer y cantan un himno a Cristo, casi como a un dios. O sea que Plinio estaba testificando de que había gente que se reunía y cantaba un himno a Cristo y que lo adoraban como Dios. Plinio el Joven, entre el 100 y el 112 después de Cristo. Gayo Suetonio Tranquilo, entre el 75 y el 160 después de Cristo, escribió esto alrededor del año 120, que el emperador Claudio expulsó de Roma a judíos por causa de un tal Cristo. Él dijo lo siguiente: a los judíos, investigados por Cristo, los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. Les acabo de mencionar 3 historiadores importantes que nos dan el sustento histórico firme y sólido de que Jesucristo existió. Entonces, cuando Pablo dice el que era, está hablando de alguien que existió, alguien que estuvo en la tierra, no de alguien fantasioso, alguien que existió, que vivió, y para lo cual tenemos fundamento histórico para decir que sí existió. Y dice que era del linaje de David. ¿Por qué era importante que dijera que era del linaje de David? Porque decir que era del linaje de David significaba que en él se estaba cumpliendo la profecía acerca del Mesías. En Isaías capítulo 11, del verso 1 al verso 2, Isaías dijo: y saldrá una vara del tronco de Isaí, que era el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Algunos comentaristas mencionan que estos espíritus, ¿no?, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová, que son 7 espíritus. Algunos comentaristas plantean que estos son los 7 espíritus de los que se hablan en Apocalipsis capítulo 1, cuando dice que delante del trono estaban los 7 espíritus, porque prácticamente representa la plenitud del Espíritu Santo. Y el texto está diciendo que saldrá un retoño, dice un vástago, retoñará del tronco de Isaí, o sea, será descendiente de Isaí, que era el padre del rey David, y que sobre él va a reposar la plenitud del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Entonces, esta profecía, la gente sabía que el Mesías tenía que descender, tiene que ser descendiente de la línea del rey David. Por eso es que Pablo está corroborando esto. Está diciendo, este Jesús del cual hablaban las escrituras y los profetas, que era del linaje de David.
Se le está afirmando, Jesús fue del linaje de David, por lo tanto él fue el Mesías prometido. O sea, esto es profundo. Y recién estamos en el versículo 2. Y miren la riqueza que tiene el texto. Bien, ahora dice en el versículo 3, dice que era del linaje de David según la carne, ¿verdad? Tendríamos que analizar las genealogías de Lucas y de Mateo. No lo vamos a hacer ahora por falta de tiempo, pero la genealogía de Lucas y de Mateo te demuestran que Jesús descendía del rey David. Yo quisiera animar, si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta sobre lo que estamos tratando, por favor siéntase libre de hacer los comentarios en el video. Yo los reviso siempre, todas las tardes, en las noches, y me voy a tomar el trabajo de responderle a cada uno, ya sea a través de los comentarios o de manera privada, a través del Messenger, para algunos que obviamente quisieran tocar un tema más privado, o a lo mejor no se animan a veces a hacer una pregunta por temor o vergüenza. Siéntase libre, puede hacerme una pregunta también en privado si así lo quiere, o de preferencia compartirlo con todos los que estamos dentro del video, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto esta parte interesante. Vamos a ver ahora lo siguiente, que esto es lo más poderoso. Tenemos todavía unos 20-25 minutos. Dice lo siguiente, muy bien. Dice el versículo 4, dice algo interesante. Dice, o sea, cuando el contexto es el versículo 3, ¿no? Está hablando acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesucristo. Pero dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, lo que está diciendo el texto es que gracias a que Él resucitó, Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. O sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección. O sea, debido a la resurrección, debido a que Él resucitó, es que Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahora, aparentemente esto no tiene sentido, porque me parece un trabalenguas, pero lo vamos a analizar en griego, ¿qué significa? Pero antes de eso, yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Dice el texto en 1 Corintios capítulo 15, verso 14, el apóstol Pablo también en una de sus cartas, en este caso es Corintios, en el capítulo 15, él dice, y si Cristo no resucitó, dice, entonces vana es nuestra fe. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la predicación del Evangelio no solamente se basa en que Jesucristo murió en una cruz, sino que Jesucristo resucitó. Porque a lo mejor Jesucristo pudo haber muerto en una cruz y murió, y ahí quedó. Pero lo que hace que Jesucristo, que lo que le da la autoridad y el poder a Jesús, es que Jesús resucitó. Nadie puede resucitar, solo Dios. El único que venció la muerte fue Jesús. Y los demás que resucitaron lo hicieron porque Jesús los resucitó. Porque Jesús era Dios y Jesús tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte. Jesús murió y a los 3 días resucitó. Y es la resurrección lo que demuestra que Jesús es Dios. Entonces, si yo te voy a predicar a ti de algo, y te voy a predicar de Cristo, pero tú vas a cuestionar la divinidad de Cristo, entonces yo tendría que demostrarte que Jesucristo resucitó. Porque si yo puedo demostrarte que Jesucristo resucitó, entonces estaría demostrando que Jesús es Dios. Porque solo Dios pudo haber hecho eso. Ahora, ¿esta pregunta es nueva? No, esta pregunta se dio en el siglo XX con Josh McDowell. Hay un libro que se llama Evidencias de un Veredicto. Y luego él escribió otro libro que es más actual, que se llama Nuevas Evidencias de un Veredicto, ¿no? Josh McDowell era un estudiante de Derecho, ¿no? Aparentemente él tenía dinero, o sea, yo creo que sí, para hacer todo lo que hizo, porque dice que él estaba un día en la universidad y veía que se habían reunido un grupo de cristianos.
Y este grupo de cristianos hablaba de Cristo, y a él le molestaba ver gente así, porque para él, que era un intelectual, ver cristianos que estaban leyendo la Biblia era como decir estos descerebrados, ¿no? Esta gente que está creyendo en fantasías. Así que un día los cristianos le hicieron un reto a él y le dijeron a Josh McDowell: si tú eres capaz de demuéstranos que Jesucristo no resucitó. Así que Josh McDowell se tomó el reto en serio, como una persona vehemente. Empezó a hacer investigaciones acerca de que si Cristo había resucitado o no. Así que él era ateo. Y él viajó a Europa y viajó a las bibliotecas más antiguas de Europa. Leyó los documentos más antiguos. Buscó las pruebas más antiguas. Y recordemos que él era abogado. Él estudiaba derecho. Por lo tanto, él usaba el método de litigio para demostrar algo, ¿no? Usaba el método de preguntas y respuestas, así como Pablo, ¿no? Y tenía esa base de la investigación. Así que él decidió no utilizar ningún versículo de la Biblia como fuente. No usó ningún texto en ese momento y solo se dedicó a buscar los datos históricos, serios, que encontraba en estas bibliotecas. Y lo más curioso es que después de una investigación exhaustiva y profunda, sin usar la Biblia, él llegó a demostrar que Jesucristo sí había resucitado. Cuando él pudo demostrar eso sin usar los textos bíblicos, solamente usó el método, como dirían, historiográfico, ¿no?, de la historia, los métodos científicos para poder demostrar si un evento ha sido real o falso, él se quedó asombrado. Porque él demostró sin usar la escritura de que Jesucristo cumplía todos los requisitos para haber resucitado. Y cuando él demostró eso, entonces se entendió que realmente Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era Dios. Y desde ahí en adelante toda su vida se la pasó yendo por todas las universidades de Estados Unidos y del mundo, dando conferencias y charlas, demostrando la resurrección de Jesús, que era real y verdadera, y que por lo tanto él era Dios. Esa es la razón por la cual escribió su libro Evidencias de un veredicto. ¿Cuál era el juicio? Era demostrar si Jesucristo había resucitado o no. ¿Y cuál era su veredicto final? Que sí. ¿Y cómo? Porque él presentó evidencias suficientes para demostrar que Jesucristo resucitó. Y que si Jesucristo resucitó era Dios. Por eso es que Pablo dice: y si Cristo no resucitó, entonces mi predicación es por las puras. Y si Jesucristo no resucitó, entonces por las puras es mi fe. Porque estás creyendo en alguien que murió en una cruz, pero que no tuvo el poder suficiente para vencer la muerte y resucitar. Por eso que cuando leemos Romanos, y Pablo está diciendo que fue declarado Hijo de Dios con poder por haber resucitado. Y ahora cuando tú lees el texto dices por la resurrección, y ahora entiendes el poder de esa palabra. Porque esa palabra te demuestra que Jesucristo es Dios, y si Él es Dios, entonces lo que tú estás predicando es real, porque no me ha venido a predicar de un hombre, sino de alguien sobrenatural, que es Dios, y que tiene el poder sobre la muerte. Es lo que está diciendo el texto. Pero ahora, ¿qué más dice el texto? El texto dice que fue declarado Hijo de Dios, y esto es profundo. Aquí la palabra declarado es la palabra griega orizo, declarado. En español suena interesante, dice declarado. Bueno, ya que yo declaré, que yo lo dije, que yo anuncié, pero en griego es profunda la palabra. Es la palabra orizo, con Z. Y significa delimitar, mira, delimitar, imponer un límite. Se usa, esto de delimitar y poner un límite, se usa cuando las personas dicen estoy mirando hacia el horizonte. ¿Qué es el horizonte? El horizonte es la línea que separa la tierra del cielo. Entonces, cuando dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por haber resucitado, es que la resurrección hizo orizo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que delimitó
la separación entre la vida y la muerte. Porque el hecho de que Jesucristo haya vencido la muerte, entonces separó la muerte de la vida. Hizo que gracias a eso, las personas, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, que están muertas en sus pecados, en sus delitos y pecados, puedan tener la oportunidad de pasar de la muerte a la vida. Y la separación entre la muerte y la vida es una línea, gracias a la resurrección de Cristo. Prácticamente la resurrección de Cristo es un hito, una línea en la historia entre la muerte y la vida. Eso es lo que significa la palabra, dice, y fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Porque esa palabra poder en ese momento es la palabra griega dunamis. Y ahora vamos a analizar un poco eso, pero está diciendo, fue declarado Hijo de Dios, quiere decir que el momento que Él resucitó, se delimitó, se trazó una línea que separó la muerte de la vida. Produjo un cambio total. La historia no volvió a ser la misma, porque ahora hay un Salvador. Y como dice Romanos, si confiesas con tu boca que Él es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, o sea, confiesas que Él es Dios, serás salvo y alcanzarás vida eterna. Por lo tanto, la resurrección es el elemento principal. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice, y si Él no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra predicación no es vana, ni nuestra fe es vana. Tiene fundamento, tiene poder. Y dice el texto, con poder, según el Espíritu de Santidad. Y ahí la palabra poder es la palabra dunamis. Esa palabra es interesante, porque cuando leemos en diferentes textos de las cartas de Pablo, y se nos habla que hemos sido fortalecidos con poder, se nos habla de una capacidad que Dios nos da a través de su Espíritu para llevar a cabo una cosa, para poder obrar y llevar a cabo algo. Cuando a veces decimos, no, pero es que yo no voy a poder predicar. Yo no voy a poder enseñar a los niños. Yo no voy a poder hacer tal o cual cosa. Pero Dios te dice, es que no lo vas a hacer en tus fuerzas. Porque si tú oras y buscas la presencia de Dios y dependes de Él, y tú has creído en Dios, has creído en Jesús, dice la Biblia que te será dado de su Espíritu. Y Dios te sellará con su Espíritu. Y será el Espíritu de Dios, como dice Juan, ese paracleto, ese ayudador, que te va a capacitar para que tú puedas llevar a cabo una labor específica. Porque eso no es algo natural, es algo sobrenatural. Por eso el texto dice ahí que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. O sea, fue según el Espíritu. No fue por cualquier poder, no fue por ese poder que solo puede darse a través del Espíritu de Dios. Y eso es, wow, ¿verdad? Es tremendo. Ahora, hay algo interesante ahí, volvamos a leer. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo estaba consciente de que la fe de los romanos estaba divulgando, todo el mundo estaba enterándose que en Roma había un grupo de cristianos que amaba a Jesús. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, que en el Evangelio de su Hijo,
de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo oraba por esos romanos, rogando que de alguna manera tenga fin por la voluntad de Dios ir a vosotros. O sea, Pablo esperaba ir a visitarlos, porque deseo comunicaros algún don. O sea, Pablo quería darles algún don espiritual, un regalo, a fin de que seáis confirmados, dice, ¿no? Para ser mutuamente confortados en la fe, para que yo los anime a ustedes y ustedes me animen a mí, ¿verdad? ¿Qué más dice ahí? Por la fe, que nos es algo común. O sea, la fe nos une. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora no he podido, en resumen, ¿verdad? Para también tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, o sea, no importa qué nacionalidad tengas, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea, quiero hacer un resumen para antes de enfocarme en un texto importante, antes de terminar. Quería decirles, Pablo está diciéndoles a los romanos, quiero ir a visitarlos, quiero ir a verlos porque me gustaría que nos animemos mutuamente. Pero quiero que ustedes sepan que no importa si es griego o no griego, si es romano o judío, aunque acá el texto dice a griego y a no griego, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, no importa quién sea, yo me siento en el deber, por amor y respeto a mi Señor, porque soy doulos, un siervo de Él, y lo sirvo voluntariamente a predicar el Evangelio y dar estas buenas nuevas a cualquiera. No importa quién sea, no importa que no sea judío, yo voy y se lo voy a compartir. Es lo que está diciendo Pablo. Y quería poder darles una idea. Está diciendo que él no puede ir a Roma, hay algo que estorba que no pueda ir, no puede ir a visitarlos todavía, pero que él se acuerda de ellos siempre y ora siempre por ellos, ¿no? Esta es la parte que no vamos a analizar mucho, pero sí quiero volver otra vez a los versículos anteriores, cuando Pablo dice en el versículo 5, dice, leamos el verso 4, dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, vamos al 4, por la resurrección de entre los muertos. Y aquí dice, ¿y por quién recibimos la gracia? Y acaso es algo interesante. ¿Y por quién hemos recibido la gracia? Aquí la palabra gracia es la palabra charis, ¿no? O que significa prácticamente el favor inmerecido que Dios muestra. O sea, nosotros no merecemos algo, pero Dios nos lo da. Por eso la gracia es el favor inmerecido. Yo no merezco esto, pero Dios me bendice. Eso es gracia. Esta es la parte donde se menciona la parte más importante del Evangelio. O sea, mencionar la parte gracia, tú y yo lo podemos leer y decir, ¿y por quién recibimos la gracia? Y parece algo insignificante, pero es la parte más importante de estos textos. Y tú dirás, ¿por qué? Porque gracia significa favor inmerecido. Y en Romanos capítulo 3, verso 24, Pablo dice lo siguiente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Efesios 2, versículo 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ¿qué significa gracia? Significa que estas buenas noticias y esta vida eterna, tú no la puedes obtener por obras. Tú no puedes hacer nada que te haga merecer el cielo. Porque el texto está diciendo que es por gracia. Es un favor inmerecido. Tú lo que mereces y lo que yo merezco es ir al infierno. Tú no mereces ir a la presencia de Dios, ni yo tampoco. No merecemos, porque le hemos fallado a Dios muchísimas veces. ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? Ponte a pensar en un segundo. ¿Cuántas veces le he fallado a Dios? ¿Te acuerdas antes de ser creyente? ¿Quién eras? O a lo mejor tú estás ahí en este momento y no eres cristiano y te miras al espejo y dices, pero yo soy así. Yo soy un violador, un pecador, un asesino, un mentiroso, un estafador. Pero Dios te dice, tú no puedes hacer nada para ganarte el cielo. Lo único que tienes que hacer es pedir perdón. Y lo único que tienes que hacer es reconocer que Jesucristo es Dios. Que Él resucitó de los muertos. Confesar. Escuchar las buenas nuevas de salvación. Que Dios envió a su Hijo para que si tú crees en Él,
y crees que Dios lo resucitó de los muertos, alcanzarás vida eterna. No por tus obras, porque tú no puedes hacer nada, solo porque crees en Jesús y porque crees que eres Dios. Y en tu corazón decides amarlo y respetarlo voluntariamente, obedeciendo sus mandamientos, porque te conviertes en un siervo de Él y le sirves. Te conviertes en un doulos, en un siervo que le sirve con pasión y por amor. Así que Pablo dice, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a nosotros. Y con esto quiero terminar. La palabra obediencia a la fe. Aquí hay dos palabras importantes que las podemos pasar por alto. Obediencia a la fe. Pero ahí hay dos palabras poderosas, profundas. Por ejemplo, la palabra obediencia es la palabra en el griego, en el Strong Concordance, es la palabra 5218. Les voy a pedir que me den unos 10 minutos más. Cuando tú analizas los textos del Nuevo Testamento, vas a encontrar palabras en griego. Este es un Nuevo Testamento interlineal, por ejemplo, griego-español. Quiere decir que cuando tú analizas los textos del Nuevo Testamento, tú puedes analizarlos en español, en griego, en inglés, en griego, y estas palabras en griego, cada una de las palabras que están en griego en el Nuevo Testamento están codificadas, tienen sus números, y estas palabras están ubicadas en la concordancia de Strong. Esta concordancia de Strong, los que quieren más información pídanmela, yo se las voy a dar. Tú puedes ubicar las palabras por números. Entonces, cada palabra por número tiene su propio significado de acuerdo al contexto en el cual fue traducida, de acuerdo al texto en el cual está puesta. En este caso, el texto, la palabra obediencia, es la palabra en el Strong Concordance número 5218. ¿Saben cuál es la palabra? Es la palabra upakoe, upa-akoe, upa-koe, upa. No sé si se acuerdan cuando uno a los niños le dice, ven upa, ¿no? ¿Qué significa upa? Significa llevar algo de un nivel inferior a un nivel superior. Upa, ven, te voy a cargar, porque lo vas a llevar del piso arriba, es upa. Entonces, upa significa llevar algo de un nivel inferior a un nivel superior. Es upa-akoe, upa-akoe. Upa, espero que se pueda ver. Upa, akoe. La palabra upa significa llevar de abajo hacia arriba. Y akoe. Pero qué coincidencia que la palabra junta upa, akoe es la palabra obediencia. Pero la palabra strong, la palabra 189, es solamente akoe. ¿Y saben qué significa akoe solamente? Significa oír. ¿Coincidencia? No. Porque significa, entonces, ¿qué cosa es obediencia? Es upa akoe, o sea, es super oír. Entonces, ¿qué significa obediencia? Significa llevar tu oír a un nivel superior. ¿Qué significa eso? O sea, que lo que oyes, lo hagas. Eso es obediencia. Que lo que oyes, lo hagas. Por eso Santiago dice, no solamente sean oidores, sino también hacedores. Por eso Santiago también dice, muéstrame tu fe sin obras, o sea, sin acciones, y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque mi fe y mis obras van juntas. Y siempre he mencionado esto, la palabra obediencia significa upakoe, porque significa de que mi oír, lo que yo oigo, debe estar junto con lo que yo hago. Si yo no hago lo que oigo, entonces mi oír es muerto. Para la mente hebrea, la obediencia o la fe está ligado a hacer, no solo a oír. Y es para mí me parece, perdónenme que me ponga en éxtasis, la verdad que a mí me apasiona esto. Que si es akoe, es oír. Y upakoe, que es llevar el akoe a un nivel superior, o sea, el oír a un nivel superior, es obedecer. Eso es, wow. Es tremendo. Ahora,
Entonces cuando Pablo está diciendo, ¿y por quién hemos recibido la gracia? O sea, tú has recibido gracia, has recibido algo que tú no mereces. Las buenas nuevas de alcanzar vida eterna. ¿Pero para qué? Para que obedezcas. Para que al oír, tu oír, todo lo que escuchas en el culto, todo lo que escuchas en internet, todo lo que escuchas aquí, no se quede ahí, sino que sea upa acoe. Obedezcas, lo pongas en práctica, lo hagas. Y por obediencia a la fe en todas las naciones. Y con esto termino. La palabra fe viene de la palabra griega pistis, pistis, así como suena en español. P-I-S-T-I, pistis. ¿Qué significa pistis? Significa una firme persuasión. O sea, estoy convencido. Y ese convencimiento es firme, es sólido. ¿Por qué? Porque está basado en lo que yo he oído acerca de Dios. Pistis es una firme convicción basado en lo que yo he oído de Dios. ¿Y qué es tener fe? Si fe es pistis. ¿Y qué cosa es el verbo de fe? O sea, tener fe. Está relacionada con la palabra griega pisteo. ¿Saben qué significa? Significa lo siguiente. Significa que la fe es mostrada en forma práctica a través de 3 acciones. Debo tener una firme convicción en la revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? La Escritura. Yo debo estar convencido y tengo que tener una convicción en la revelación de Dios. Tengo que creer en lo que está aquí. Luego tengo que tener una rendición a Dios. Debo rendirme a Dios en oración. Y luego, mi convicción en la revelación y mi rendición a Dios debe producir una conducta diferente. Un vivir diferente. Una conducta inspirada en esa revelación y en esa rendición. Eso es pisteo. Eso es tener fe. Tener fe no es decir, yo creo que Dios me va a bendecir, yo lo creo. Eso no es tener fe. Yo creo que me va a ir bien. Eso no es tener fe. Eso es pensar. Tener fe es decir, yo creo que me va a ir bien, porque la Biblia dice que me va a ir bien, pero la Biblia dice que me va a ir bien si yo obedezco sus mandamientos. Entonces yo me voy a orar al Señor y voy a enfocarme en obedecer sus mandamientos, porque mi mente dice que yo creo en esa palabra, pero ahora yo debo hacer para que esa palabra se cumpla en mi vida. Eso es fe. Oír, superoír. Oír, superoír. Acoe, upacoe. Fe y obras. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Has recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. O sea, para obedecer, para poner en práctica esa convicción de lo que tú has oído de Dios en la revelación de su palabra y tengas fruto. O sea, Pablo te está diciendo, yo no he venido a compartirte todo esto por las puras, sino que te he venido a compartir la noticia de que Dios envió a su Hijo para morir en una cruz por ti y para que tú alcances vida eterna a pesar de que tú eres culpable, para que tú pueda producir esa buena noticia. Debe producir en ti un fruto, debe producir en ti un cambio, debe producir en ti obediencia. ¿Y sabes por qué? Porque tú no mereces nada de lo que acabas de recibir. Todo ha sido por gracia. Y porque tú no estás haciendo todo esto, toda esa obediencia que tú tienes que hacer, no la haces para alcanzar salvación, no. Sino que después de recibir esa salvación por gracia, ahora gracias a eso, tú tienes obras dignas de arrepentimiento. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, todo lo que hemos leído ahora es la fuerza motriz y es el motivo por el cual Pablo se decidió a escribir el libro de Romanos. Esa pasión. Y esa pasión la debemos tener tú y yo. Así que el día de hoy espero que todo esto haya sido de bendición para ti. Para terminar, vamos a orar. Pero yo los animo, por favor, para que puedan recibir este material. Los animo a los que quieran recibir este material
los animo a que me agreguen a su WhatsApp. Mi WhatsApp es el... Apunten, les pido que apunten, por favor. Mi WhatsApp es 001 818 941 5850. Para los que no han alcanzado a apuntarlo, lo voy a poner ahorita en la descripción de este video. O sea, voy a editar la descripción de este video y voy a poner mi WhatsApp ahí. Les pido que puedan ustedes agregarme a su WhatsApp, mándenme un mensaje que diga: hey, hola, me gustaría el material, y yo le voy a dar el link de descarga para que ustedes descarguen ese material, y luego el día de mañana les voy a explicar qué vamos a hacer con cada uno de los materiales que ustedes están descargando. Ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios y crecer junto con ustedes en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les envío un fuerte abrazo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Agradezco, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, a pesar que no lo merecemos. Tú, por tu gracia, nos hiciste alcanzar salvación por medio de la muerte de Jesús en la cruz, y por medio de esta buena noticia, este evangelio, que nos dijo que tú, Señor, enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por nosotros, para que al creer en Él seamos salvos y alcancemos vida eterna. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nos ayudes a ser cristianos que caminen en obediencia, que caminen en upacoe, en un super oír, y que todo lo que hemos oído de ti lo podamos poner en práctica, Señor, y que nuestra fe sea con obras, Señor, para que podamos, Padre Celestial, también nosotros, Señor, tener esa fe que da fruto. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor.